Bueno gente, y estamos entrando a la playa de Ingleses. Domingo 2 de junio, 4:20 de la tarde, 22 grados en este momento. Les voy a mostrar un poco la playa y después paso a comentarles cómo es Florianópolis durante el invierno. Muchos chicos jugando a la pelota. Hay bastante gente, miren lo que es. ¿Hay gente en el agua? Sí, hay algunas personas en el agua, miren. Obviamente que el agua está fresquita, pero la gente se mete igual. Y bueno gente, mientras vamos caminando por la playa, les voy contando cómo es Florianópolis durante el invierno. ¿Hace mucho frío? ¿Da para meterse al agua para hacer día de playa? ¿Qué ropa me llevo, no? Bueno, esa es una de las tantas preguntas que me hacen las personas respecto a los meses de invierno. Recuerden que el invierno comienza en Florianópolis el 20 de junio y termina el 22 de septiembre, según Google. Bueno, les cuento. Junio, como están viendo, es un mes que es bastante agradable. Y a partir del mes de junio, más o menos, arrancan los días de muchísimo viento. Ya en mayo tenemos algunos días, pero junio ya comienza con muchísimo viento. Quizás tenés un día como el de hoy, que tenés muchísimo sol, podés venirte a la playa, podés estar acá, pero la verdad que hay bastante viento, ¿sí? Entonces, una de las características que tiene el clima de Florianópolis durante el invierno es que es muy ventoso. Junio, julio ni hablar, y agosto. Entonces obviamente que en cuanto a la ropa, tienen que traerse una buena camperita, un buen jogging, un buen pantalón. Realmente no da como para estar todos los días en hojotas. Quizás sí durante el día cuando tenés solcito, pero hay que traerse abrigo, ¿sí? Porque es bastante fresquito. No es como el frío de Buenos Aires, de Montevideo, que yo sé que es un frío helado, pero sí es bastante fresquito. Yo, por ejemplo, en este momento tengo puesta una campera, abajo tengo un short y zapatillas. Quizás me podría haber venido en hojotas, pero sé que cuando el sol se va, hace bastante frío, entonces preferí venirme con calzado. Recuerden que julio es el mes más frío de todo el año en Florianópolis, ¿sí? Les voy a estar dejando en alguna parte de la pantalla las temperaturas mínimas y máximas de cada mes, de junio, julio y agosto, ¿sí? Para que más o menos tengan una idea de hasta cuánto la temperatura puede llegar en Florianópolis, tanto en la mínima como en la máxima. Respecto a si da para meterse al agua, como ya les mostré al comienzo del video, habían personas que estaban en el agua y estamos en pleno junio, 2 de junio, había gente que estaba en el agua. Miren gente, les voy a decir qué es lo que yo pienso respecto a la temperatura del agua y demás. Obviamente que lo ideal sería que el agua esté cálida y que vos puedas disfrutar, te puedas meter, pero yo creo que la playa se disfruta igual. Esto ya lo dije millones de veces, que yo por lo menos viviendo acá en Florianópolis aprendí a apreciar la playa en todos sus climas. Nublado, soleado, con lluvia, despejado, en invierno, en verano. Entonces, en cuanto a la playa, en invierno se disfruta de otra manera, ¿sí? Caminando, viniendo acá a la playa a caminar, a tomar un poquito de sol, viendo el atardecer. Miren lo que es este atardecer. Viendo el atardecer, no solamente acá en Ingleses, sino que hay muchísimos lugares muy lindos desde el cual se puede ver el atardecer. La playa de Canasvieras, Llureré, Santo Antonio de Lisboa, que tiene uno de los mejores atardeceres para mí de Florianópolis. Así que la playa se disfruta de otra manera. No te metes al agua, pero haces otras cosas en la playa.
Respecto a los paseos y las excursiones, ¿se paran durante el invierno? Bueno, hay excursiones que, por ejemplo, como la isla de Campeche, se para durante el invierno. No hay viajes a la isla de Campeche porque imagínense que si en verano el agua es helada, en invierno lo que debe ser. Entonces no hay, o por lo menos yo no conozco, personas que vayan a la isla de Campeche durante el invierno, ¿sí? Arranca más o menos a partir de noviembre, diciembre, bueno, toda la temporada alta. Pero en invierno por lo menos la isla de Campeche deja de funcionar, ¿sí? Después todo lo que es el Beto Carrero, los juegos que uno puede encontrar acá en la playa, alquiler de kayak, alquiler de stand-up paddle, eso lo vas a encontrar generalmente durante los fines de semana en el invierno, ¿sí? No van a estar todos los días, van a estar los fines de semana. Pero en cuanto a los paseos, las atracciones y demás, el resto funciona todo normal. El Beto Carrero, el parque de diversiones, sigue abierto, puedes ir durante todo el año. Con el parque de diversiones no hay ningún tipo de problema, puedes ir cuando quieras. En cuanto a los restaurantes que están en la playa, miren, tenemos algunos abiertos. Cuando entramos a la playa, cuando bajamos a la playa, habían otros restaurantes también que estaban abiertos. Y estos, por lo general, funcionan los fines de semana, ¿sí? Durante la semana, en la temporada baja, no suelen estar abiertos. Quizás están abiertos los que están más cerca del centro de acá de Ingleses, pero la mayoría abren durante los fines de semana, ¿sí? Y un punto muy importante que quiero mencionar son las ventajas de venirte en el invierno, ¿no? Porque mucha gente elige venirse durante el invierno. ¿Y cuáles son las ventajas de venirse durante el invierno? Bueno, muchísimas, la verdad. Primero y principal son los precios, que es mucho más barato que en la temporada alta. Todo te puede salir la mitad. Todo, salir a comer, el hotel, las excursiones, todo te puede salir la mitad de precio. Después la gente, hay muchísima menos gente que en la temporada alta, que en el verano. Entonces tenés muchísimo más espacio para vos. Si te movés en auto dentro de la isla, te movés mucho más rápido porque no tenés tanto tránsito. Entonces son muchísimas las ventajas. Pero obviamente que uno de los contras más importantes es la temperatura, que obviamente que no tenemos temperaturas como durante el verano, pero la playa se disfruta igual. Te venís a caminar, te traes unos mates, si no tomas mate, un café, y lo disfrutás igual. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, por favor, déjenme un like, suscríbanse porque eso me ayuda realmente muchísimo a seguir creciendo con este canal. Si tienen algún tipo de duda, de consulta, por favor déjenmelo en los comentarios que voy a estar respondiendo absolutamente todo lo relacionado a Florianópolis y a lo que quieran, ¿sí? En cuanto sepa responder a lo que me están preguntando, lo voy a responder. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.